palabra es agua al sediento, un manantial para el alma angustiada. Tu palabra. Bueno, buenas noches a todos. Dios os bendiga en el nombre del Señor, a todos los que estáis ya por ahí. Como veis, he hecho para quitar el inicio, la introducción, porque tenemos una introducción mejor aún que la que tenemos normalmente en el programa. Que esta noche tenemos, como podéis ver, a alguien que aprecio en el Señor. De verdad, don Eliseo, créaselo de verdad que cuando yo empecé, aunque ya he visto que yo soy mucho más joven, pero cuando empecemos en el Evangelio, valoraba unas cosas de los hermanos. Y ha pasado el tiempo y créaselo que valoro otras, que es, por ejemplo, la sencillez con la que siempre me atiende y con esa calidad cristiana que, pues eso, siempre es lo que más uno más siempre ve la riqueza en el cristianismo en eso, ¿vale? En la gente sencilla y cercana. Buenas noches, adelante. Buenas noches, David. Un privilegio poder estar aquí con vosotros. Esta sencillez, David, la aprendí de mi padre, Samuel, y yo espero que el Señor me la conserve hasta que me llame a su presencia como me llamó a él. Yo quisiera dar un saludo a todos los estudiantes de Sola Escritura y felicitarles por ese interés que tienen para profundizar en la palabra. Hoy para mí os puedo decir que es un día muy feliz por dos cosas. Una, porque hoy he terminado el tomo 3 del Tesoro de David. Está completado totalmente el Tesoro de David. Hoy puse las últimas letras, quedan revisiones, quedan cosas, pero ya toda la traducción de Spurgeon íntegra, todo el Tesoro de David está traducido y lo he terminado hoy. O sea que hasta aquí nos ayudó el Señor. Para mí ha sido un día muy feliz. Y la otra felicidad que me ha concedido el Señor es la de poder dar un abrazo virtual a Samuel Pérez Millos, mi amigo, compañero y hermano en Cristo, uno de los grandes teólogos que tenemos en España, que bebió de una de las mejores fuentes que podía haber, del doctor Francisco Bacueva, y para mí ha sido un privilegio saludarle. Yo creo que os tengo que felicitar. Creo que vais a tener una gran clase de cristología. La kenosis, el verbo, eso es un tema muy importante para estudiar y Samuel es toda una autoridad para poder hablar de ella. O sea que no os quito más tiempo. Felicitaros en el nombre del Señor, que el Señor os bendiga y solo desearos las palabras del salmista en el Salmo 73, versículo 24. El Señor me ha guiado según su consejo y después me recibirá en gloria. Esta es mi experiencia, fue la de mi padre, y mi deseo es que sea la experiencia de todos los estudiantes de Sola Escritura. Muchas gracias por dejarme estar aquí y saludaros. El Señor os bendiga a todos. Gracias, David. Adelante. El privilegio, créaselo de verdad de corazón, es mío. Ya le dije una vez y muchos de los que están ahí detrás hoy lo saben, como yo, porque muchos somos evangélicos de segunda, de tercera generación. Lo saben, hemos crecido muchas veces que nos habían contado cosas de su padre, testimonios de su padre, y ahora pues poder conocerlo y ver que es verdad y ver tantas cosas pues, que son de Dios sin ninguna duda, es un privilegio para mí. Agradecerte profundamente por ayudarnos a contactar con Samuel, ¿vale? Hemos conseguido, señores, el milagro que esté en Sola Escritura después de tantos extractos que hemos soltado de él, de enseñanzas suyas aquí. Pues hoy lo tenemos aquí, gracias también a Dios primeramente, pero sin ninguna duda a nuestro hermano Eliseo Vila, porque, oye, nos atiende a los estudiantes. Así que ya sabéis, muchas gracias de todo corazón. Lo que haga falta, David.
aquí. Buenas noches, José. Te paso ya el ritmo del programa. Solamente decir que Samuel, te dejo, pues ya ves, con una eminencia, como decía nuestro hermano Eliseo Vila, en Cristología. Yo voy a estar un poquito detrás para organizar un poquito todo esto, que tengo que hacer un puñado de cosas aún, yo aquí, pero de verdad, gracias también, como no, a nuestra hermana Almendra Fantilli por su ayuda, ¿vale? Que hay que reconocerlo, que ha estado ahí y nos ha servido de colaboradora. Yo creo que no hay nada mejor en el Señor que poder ser colaboradores entre el cuerpo de Cristo. Así que muchas gracias, hermana. Dios te bendiga. Bueno, lo dicho, Eliseo Vila y un servidor, nos quitamos un poquito, te dejamos el ritmo y la dirección del programa. Y nada, vamos a seguir aprendiendo. El lema del programa, ya sabéis, todos aprendemos juntos y unidos ¿en qué? Si el programa se llama Solo Escritura, ¿en qué va a ser? En la palabra. Así que, Eliseo, gracias de todo corazón. Samuel, José, adelante. Muchas gracias. Buenas noches y, como no, pues agradecer a todo el equipo y agradecer a nuestro hermano Samuel y a Eliseo, pues que nos hayan puesto en contacto con el gran Samuel Pérez Millos. Don Samuel, es un honor tenerle en este humilde canal de Sola Escritura, donde puedan compartir, pues somos fieles seguidores de usted. La verdad que estamos esperando con anhelo, se lo hemos dicho fuera de pantalla, bueno, han estado ustedes hablando referente al tomo de Cristología, que estamos esperando, que en breve va a salir, amén, y darte las gracias de todo corazón de que puedas estar esta noche con nosotros y que te hayas dignado a compartir con este humilde canal. Muchísimas gracias, don Samuel. No es nada, ningún motivo de gratitud, porque para mí el privilegio es servir y charlar de Biblia, que es lo único que realmente yo sé hacer. Y siempre que te presentan amigos o conocidos, hay un problema serio. Y es que mi buen amigo Eliseo exagera, llamándome el teólogo no sé cuánto me dijo en Cristología, eminencia salió por ahí también. Simplemente soy un estudiante de Biblia, o más bien un estudioso de la Biblia. Queda mucho trayecto por recorrer, mucho por aprender, y tenemos que reconocer que solamente a través de la palabra de Dios y del Espíritu Santo podemos conocer a Dios y vivir conforme a su propósito y a su programa. Amén. Gloria al Señor. Bueno, pues sin más, no queremos quitarle más tiempo, queremos ya entrar de lleno lo que es en el estudio que nos compete en esta noche. Y bueno, pues tenemos un tema que para nosotros es muy difícil, muy complicado, pero para nuestro hermano Samuel, pues es un tema que lo tiene pues muy bien tratado, y de seguro que esta noche pues vamos a aprender muchísimo de él. Vamos a hacer una oración al Señor, oramos a Dios, presentamos todas las cosas y después de la presentación, pues ya nuestro hermano Samuel con la exposición. Luego, si tenemos algunas preguntas que le hemos pasado al hermano Samuel o alguna que salga, la iremos haciendo siempre y cuando el tiempo lo permita, porque no queremos abusar del tiempo ni queremos abusar de la persona de nuestro hermano Samuel. Vamos a hacer una oración al Señor. Bendito tu nombre, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque estás aquí. Te quiero pedir, Padre, por cada oyente y cada persona que nos está viendo en esta noche, para que tú les bendigas grandemente. Te ruego, Señor, por nuestro hermano Samuel, Padre, que esta noche tú lo tomas como un instrumento de gloria. Te pido, Señor, que conforme la Escritura sea abierta, nuestra mente y nuestro corazón se abra también, Señor, que podamos recibir tu palabra con denuedo. Bendícenos en esta noche, que sea una noche poderosa, en el bendito nombre de Jesús. Amén. 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 Sin más, solamente una última cosa. Todo el que pueda, por favor, compartir el directo
para quien no lo sepa, tenemos que decir que Sola Escritura no monetizamos, ni ponemos anuncios, ni nada. O sea, el compartir es para que llegue la palabra a más gente, no es otra intención. Amén. Así que, por favor, todo el que pueda que comparta. Así que, sin más, hermano Samuel, adelante. Muchas gracias. Cuando me pasaron el tema del programa, yo dije, vaya dificultad. Porque sin duda ninguna, hablar de la generación eterna del Verbo es entrar en una dimensión tremenda dentro de la cristología. Quiero recordar especialmente a los que están estudiando Biblia en profundidad, los que aman la doctrina bíblica, los que están involucrados en el conocimiento de la teología bíblica. Quiero recordaros 2 o 3 cosas como introducción al tema. En primer lugar, la ciencia fundamental en la teología, la parte nuclear de la teología, no es otra cosa que la cristología. Y no es otra cosa que la cristología por 2 razones fundamentales. La primera de ellas es que el revelador de Dios exhaustivo y plenario es Jesucristo. El escritor de la carta a los Hebreos dice que Dios, que habló a lo largo del tiempo de muchas formas a los padres por medio de los profetas, en estos postreros días, es decir, en el tiempo que va desde el nacimiento del Verbo y su muerte y su resurrección, desde la aparición del Verbo encarnado, Dios ha dejado de hablar de sí porque se ha revelado plenamente en Cristo. Quiere decir que aunque el conocimiento de Dios es absolutamente imposible en dimensión divina para el hombre, porque Dios es infinito y el hombre es limitado, porque la mente de Dios excede absolutamente a cualquier intelectualidad de un ser creado, sean ángeles o hombres, este Dios admirable que nadie puede dimensionar porque nadie puede controlar o comprender, es revelado en el Hijo. De manera que cuando queremos saber cómo es la omnipotencia de Dios, Dios nos remite a Jesucristo. Queremos saber cuál es el pensamiento de Dios en cuanto a la interpretación bíblica, nos remite a Jesucristo. Y luego de que Jesucristo por el Espíritu reveló a los apóstoles y profetas el misterio eterno guardado celosamente por Dios y revelado en este tiempo, una vez que ellos terminaron de escribir lo que llamamos o entendemos como el canon bíblico, Dios dejó de hablar en cuanto a revelación personal, porque lo ha dicho todo. Y lo más importante es que este que habla, que es el Verbo, que se manifiesta porque es el Verbo, tiene una misión fundamental cuando viene a la tierra. Juan capítulo 1, versículo 18. El Verbo viene para revelarnos a Dios. Y la cristología para mí más completa de todo el Nuevo Testamento es sin duda ninguna, yo creo que es así. Si difieres de mí, pues tienes mucha libertad para hacerlo porque no es doctrina fundamental, pero quiero deciros que la cristología más equilibrada y profunda de todo el Nuevo Testamento es la cristología de Juan. Juan es un hombre, discípulo apóstol de Cristo, es un hombre que tuvo un periodo de tranquilidad en una isla para pensar. Nadie piense, nadie crea que los apóstoles simplemente porque han tenido revelación de Cristo, y esto es verdad, no hay nada escrito por ningún apóstol en ninguna epístola que sea invento del apóstol. Es el desarrollo del pensamiento de Jesús. Y todos los apóstoles escriben sobre ese desarrollo y, por supuesto, hablan de la condición divina humana de Jesucristo, etcétera, etcétera. Pablo tiene un par de párrafos, uno en Colosenses y otro soberbio en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11, sobre la cristología, pero Juan elaboró la cristología en una profunda reflexión. De manera que cuando lees el escrito de Juan, el Evangelio, que para mí
Para mí, y vuelvo a deciros que estas son deducciones personales, por tanto, como no es doctrina fundamental, puedo decirlas con toda tranquilidad, aunque discrepemos. Para mí, el último libro del Nuevo Testamento ha sido el Evangelio según Juan. Juan comienza escribiendo las epístolas porque en su labor pastoral tiene que resolver problemas. Juan es llevado a Patmos y ahí está la clave de la cristología de Juan. Es llevado a Patmos. Y cuando Juan va a Patmos nos dice que fue llevado allí por causa del testimonio de Jesucristo. Y de pronto él está ahí y a diferencia de Pablo que le faltaban los libros, especialmente los pergaminos, Juan tiene seguramente grandes porciones de los profetas en relación con los acontecimientos finales. Y el problema que existe en la profecía del Antiguo Testamento es que el enlace de las profecías es complejo, a no ser que el Espíritu Santo revele las cadenas de unión y permita una panorámica como la que Juan describe en Apocalipsis. Pero, capítulo 1 del Apocalipsis está la revelación del Cristo glorificado, del admirable Dios que impacta de tal forma al apóstol que lo conocía, que cae a tierra derribado. Y comienza el Apocalipsis presentando al Verbo. Luego las operaciones presentes del Verbo y luego la escatología. Y Juan piensa, necesito escribir algo para complementar el capítulo 1 de Apocalipsis. Y Juan escribe un evangelio. Y la cuestión es que Juan tiene un equilibrio tan grande después de haber reflexionado sobre Cristo en la tranquilidad de ese retiro, yo diría forzoso, tiene una reflexión teológica de tal dimensión que no hay equilibrio cristológico más grande que el capítulo 1 de su evangelio. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y plantea la condición divina del verbo eterno de Dios. Y de pronto avanza, demuestra con 3 o 4 versículos que hace obras divinas, que posee lo que solamente Dios puede poseer en cuanto a vida. Y de pronto llega al versículo 14 y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y ahí tenemos el equilibrio máximo. Jesucristo es Dios hombre. Digo todas estas cosas simplemente para introducir el tema, porque no podemos hablar de generación del verbo si no respondemos a una pregunta sencilla: ¿quién es Jesús? Y la Biblia me responde que Jesús es eminentemente Dios, por cuanto los textos que se refieren a él, a su condición divina humana, arrancan siempre desde la deidad. Tanto ese que mencioné de Juan capítulo 1 como el de Filipenses capítulo 2 versículo 6, en donde Pablo habla de preexistencia para hablar de siervo después. De manera que cuando habla de preexistencia, dice que el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y es sorprendente cómo el Espíritu Santo de Dios conduce a Pablo a utilizar una palabra en la terminología del griego koiné del Nuevo Testamento, que es esencial para ese pasaje. 2 veces menciona la palabra forma, y esa palabra griega solamente se puede usar en un lenguaje lógico, bien coordinado, cuando se refiere a algo que expresa exteriormente una condición interna. Permitidme que ponga un ejemplo muy sencillo. Esto que yo tengo aquí encima de mi mesa, tengo unos cuantos, pero esto que yo tengo aquí encima de mi mesa es un papel. Yo puedo decir que esto está en forma de papel. ¿Por qué? Porque es papel. Pero al mismo tiempo, esto tiene un escrito por el otro lado. Y yo puedo decir que este papel está en forma de escrito. ¿Por qué? Porque es un escrito.
No todos los papeles están en forma de escrito. Por tanto, cuando Pablo dice el cual existiendo en forma de Dios, quiere decir que de aquel de quien va a hablar es Dios. Y claro está, si es Dios, entonces, ¿cómo entendemos contrastes semejantes? Eternidad y temporalidad. Infinitud y limitación. Gozo absoluto y agonía. Felicidad suprema y lágrimas. Presencia eterna que comprende todo el universo y presencia limitada. De manera que Jesús, cuando está en Nazaret, no está en Capernaum, y cuando está en Capernaum no está en Jerusalén. Es tal el contraste, el conflicto que genera eso frente a la mente humana, que las herejías más grandes del campo cristiano salen de la cristología. Todavía un punto más. La doctrina trinitaria no surgió de una reflexión sobre el Trino Dios, sino sobre la cristología. Los autores los pensadores de la doctrina de Dios y de la Trinidad se encontraron, estudiaron a fondo ese asunto. Y mirad que hasta el siglo III no hay una elaboración absoluta y hay dificultades en Trinidad. Pero llegan a esa conclusión porque se encuentran con un problema que no resuelven. Y el problema es que Jesús, el hombre, que anda de un lado para otro y enseña y tiene conflictos, etcétera, etcétera, dice una frase que les impacta. Yo y el Padre somos uno. Y esta expresión, dicha o estudiada en el texto griego, es muy interesante, porque no dice que somos uno, individualidad, sino que pertenecemos a una misma esencia. Y después de esto hay otro problema con que se encuentran los apóstoles y que reflexionan sin duda ninguna después de la ascensión de Cristo, y es que comienza un yo hablando a un tú, de manera que dice yo, primeramente, y el Padre somos uno. Cuando un judío, cuando se refería a alguna virtud que un hombre pudiera tener en relación con Dios, primeramente era Dios. Y él diría el Padre y yo, pero dice al revés. Y claro está, cuando se encuentran con este problema, comienzan a preguntarse, luego, ¿cómo podemos entender que el Dios uno, porque no hay más que un Dios, puedan ser dos, en identidad de sustancia, en identidad de vida? Y comienza el problema que va a resolverse entendiendo algo que no entendían mucho en la teología antigua, y es que Dios no es una persona. Me sorprende mucho leer algunas teologías, especialmente las producidas en el mundo sajón, que dicen que Dios es una persona. Esto no es verdad. Dios es un ser. Y este ser divino existe eternamente, dando subsistencia a tres hipóstasis personales: la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Las tres hipóstasis no viven independientemente, aunque son individuales, porque viven en inmanencia plena. De ahí que Cristo, en la oración llamada sacerdotal, Juan 17, dice al Padre: como tú en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. ¿Os dais cuenta de la dimensión cristológica que tiene que ver con la Trinidad? Por tanto, cuando hablamos de Trinidad y hablamos de tres personas, la pregunta que surge de forma inmediata es esta: ¿por qué motivo a la primera se le llama Padre? ¿Y por qué motivo llamamos Hijo a la segunda? ¿Y por qué Espíritu Santo a la tercera? Y la primera cuestión que se establece es que la relación, interrelación, intercomunión entre la primera y la segunda tiene que ver
con una relación eterna paterno-filial, en la cual la primera persona se constituye padre porque tiene un hijo. Y solo puede ser padre eternamente si hay un hijo que lo es eternamente. De manera que la relación entre la primera y la segunda persona es una relación concepcional, llamémosle así, pero cuando hablamos de generación y de concepción eterna del verbo, estamos hablando de algo que no tiene origen ni tiene principio. Quiero que quede muy claro este asunto. La segunda persona no tuvo principio de existencia, pero la segunda persona es hijo porque ha sido engendrada y es engendrada y será engendrada eternamente por el Padre. Y aquí tenemos el primer punto de aproximación a la generación del verbo. Salmo habla y le llama Padre eterno a Jesucristo también, y habla del Padre y habla de la deidad de Jesucristo, y la Biblia enseña con toda claridad. Hay un texto que se repite en 2 lugares por lo menos, que dice: tú eres mi hijo. ¿Y qué más? Yo te he engendrado hoy. ¿Te das cuenta que hay un contrasentido expresivo absoluto? Tú no puedes en una misma frase colocar un pasado y un presente en relación con la misma persona. Lo que tendríamos que decir en lógica idiomática sería esto: tú eres mi hijo, yo te he engendrado, y dejarlo ahí colgado. Porque lo que no puede decir es yo te he engendrado, que es un pasado, y decir te he engendrado hoy. Y la primera gran dimensión de la generación del verbo es que cuando hablamos de generación tenemos que entenderla como todas las cosas de Dios por contraste con el hombre. Yo entiendo lo que es infinito. El infinito es una abstracción mental. Y para mí infinito es, bueno, algo tan enorme que yo no puedo entenderlo y me quedo ahí. Pero cuando hablamos de generación, de engendrar, hay 2 modos, 2 vías para entender esa palabra. Hay la generación transeúnte. ¿Qué es una generación transeúnte? Es la que comienza y se extingue en el mismo acto de efectuarla. Por ejemplo, yo tengo 4 hijos. Yo engendré a mi primer hijo. ¿Y cuánto duró ese engendrar? Pues el instante de engendrarlo. Y después de engendrado, ¿engendré otro? Claro. ¿Por qué? Porque la acción es transeúnte. Comienza y termina en un momento y deja libertad para volver a repetirla cuantas veces quiera o sean posibles. En Dios, la acción de engendrar al Hijo Eterno es una generación inmanente. De manera que cuando el Padre dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, está diciendo que eternamente la primera persona no solo comunica la relación de vida a la segunda, y de nuevo quiero, por favor, expresarme de forma que se me entienda. Cuando hablamos de comunicación de vida en el ser divino, tenemos que entender que hay una sola esencia o una sola sustancia y que las 3 personas son consustanciales. Pero la Biblia habla de vida procedente, de manera que el Padre es ingenerado, no procede de nadie, el Verbo procede del Padre, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Procedencia habla de relación, mientras generación habla de comunicación de vida. Por tanto, al engendrar el Padre al Verbo, le comunica todo lo que Él es. Le comunica la misma actividad de vida ad intra, es decir, intratrinitaria. Por eso,
Cuando Juan habla de la vida, dice que en él, en Cristo, estaba ¿qué? La vida. Y dice que el Padre le ha dado poder tener vida. ¿En dónde? En sí mismo. Ese engendrar del Padre al Verbo presenta o permite que la segunda persona se constituya hijo, mientras que la primera se constituye padre. Y alguien me va a decir, ¿por qué? Pues por la lógica más simple que puedas imaginarte. No hay un padre sin un hijo. No hay un hijo sin un padre. Si el Padre es eterno, ¿qué quiere decir? Que tiene necesariamente que tener, ¿qué? Un hijo eterno. Ahora, en cuanto a la generación inmanente, significa que la acción no se extingue en el acto, sino que se produce y proyecta. Por esa razón, mientras un padre está en el momento de engendrar un hijo, no puede engendrar otro, pero sí puede cuando termina de engendrarlo. Como el padre tiene una generación eterna, no puede ya engendrar otro hijo. Por varias razones. Una de ellas es que ese segundo hijo, supuestamente, no sería completo. No tendría la misma consustancialidad del padre. Todo esto representa una dificultad importante, yo diría imponente, permitidme que lo diga de esa manera, dentro de los conceptos cristológicos que tenemos que cuidar. Juan expresa y menciona a Jesús como verbo encarnado y le corresponde ese término a quien es el unigénito del Padre. Ese verbo que se encarna, que toma una naturaleza humana, que desciende al seno de María para que sobre la persona divina del verbo se construya, permitidme utilizar esa frase, la naturaleza, que va a ser una naturaleza tan humana que es hombre. El verbo se hace carne, el verbo se humana y Dios viene a dialogar, el eterno Dios viene a dialogar con el hombre, no desde la infinitud de Dios, sino desde la condición del hombre. Voy a decirlo de una forma muy simple. Dios viene en Cristo humanado, en el Verbo encarnado, viene al hombre para darle un abrazo de Dios con brazos de hombre. Viene para dialogar palabras de Dios en garganta de hombre. Y viene para experimentar en su naturaleza humana lo que Dios en su condición divina nunca podría experimentar. Dios sabe lo que es todas las cosas, sí, porque es omnisciente, de modo que Él conoce absolutamente todo. ¿Sabe Dios lo que es el hambre? Claro que sabe. Intelectualmente Él lo sabe. Pero cuando Dios viene y toma carne humana a través de la vía de la segunda persona, Dios conoce no solo la limitación, sino la experiencia que el hambre produce en la criatura. Como unigénito, el verbo engendrado viene al mundo de los hombres para que por su obra los hombres puedan ser hechos hijos de Dios. Y el término cambia en relación con los hombres. Y ya no es el unigénito del Padre, mantiene unigénito del Padre, pero hablando de hombres que dice la Biblia, que es el primogénito entre muchos hermanos. Somos hijos de Dios porque el Verbo encarnado lo hace posible en sí mismo. Y nosotros somos hijos de Dios no por generación como el Verbo, sino por adopción en el Verbo. Cuando se habla de unigénito, estamos hablando de su eterna generación y debe tenerse muy claro el concepto bíblico teológico de la relación en el ser divino. Esa relación que se llama ad intra, porque es la relación entre personas dentro de la Santísima Trinidad, se va a manifestar ad extra, fuera de ella, en una relación vivencial cuando el Verbo se hace hombre. Porque aquel que se ha engendrado por el Padre y unigénito del Padre, nunca dijo a los hombres, nuestro Padre. Él dijo,
subo a mi Padre, que es también el vuestro, y subo a mi Dios, que es también el vuestro. Luego hay una distinción natural, y es la relación subsistente de una persona con la otra. Nosotros, vuelvo a repetir, somos hijos del Padre, por supuesto, y podemos llamarle Abba. El Espíritu nos impulsa a hacerlo, pero hay una distinción notoria. El Hijo es engendrado por el Padre. Nosotros somos adoptados por el Hijo. Ahora, todas estas verdades tienen que ser establecidas, lo dije antes, por analogía. De manera que cuando hablamos del título Padre en la esfera de la Santísima Trinidad, tenemos que entenderlo como relación interpersonal entre la primera y la segunda persona. Por tanto, la personalización, y ahí llegamos a un problema trinitario que parte de la cristología. La personalización de la primera persona es de Padre. ¿Por qué? Porque engendra un hijo. Pero el Hijo no deja de ser engendrado por una razón, porque él mismo lo enseña. Y Juan, en el capítulo 1 del Evangelio, en el versículo 18, dice que el Hijo, que está en la tierra como hombre, está también ¿dónde? En el seno del Padre. ¿Notáis? Ahí la perfección de omnipresencia se cumple en el Verbo encarnado también aquí en la tierra. Y la vinculación de la intimidad entre el Padre y el Hijo en razón de la generación eterna del Verbo por vía intelectual del Padre llega a una dimensión tal que al Hijo le es dado tener vida. ¿Cómo? En sí mismo. Juan capítulo 5, versículo 26. Luego, la vida está en el Hijo y solo Dios es dador, autor y realizador experimental de la vida en los seres vivos creados. Ahora, la relación entre el Padre ingenerado y el generado no podría ser infinito si hubiese limitaciones entre uno y otro, o uno fuese dependiente del otro en cuanto a existencia y a vida. Por eso, la relación generacional de la segunda persona es por la vía del intelecto. La generación de la tercera persona es por la vía del amor. La generación de la primera y segunda persona vía intelecto está muy claramente demostrado porque ¿cómo llama Juan al Hijo de Dios? En el principio era ¿quién? El Verbo. Todos los que estudiáis la Biblia y los que estudiáis griego, sabéis que la palabra logos significa varias cosas en griego. Significa una palabra simple, significa una frase o significa un discurso. ¿Cómo tengo que entender yo el logos de Dios? ¿Cómo tengo que entender yo el verbo de Dios? Como la expresión exhaustiva, infinita y absoluta de la mente del Padre. Llegamos a otro asunto dentro de la generación y de la relación intratrinitaria, y es que el Padre expresa lo que quiere no por palabras, sino por una sola palabra. Yo tengo que utilizar, y vosotros tenéis que utilizar muchas. Mira, yo tengo por aquí, encima de mi mesa tengo unas gafas. Voy a decir la palabra gafas. ¿En qué estoy pensando? Eso, en unas gafas. Pero ¿en qué gafas pienso? En unas así, que casi no tienen montura, le digo, no, tienen montura. Ah, entonces todas las gafas sin montura quedan a un lado. Me ciño a las con montura. Pero dentro de esas hay gafas con montura redonda, grandota, otras que tienen un perfil solo por encima de montura, y yo te digo gafas con perfil de montura.
Luego todas las gafas grandes las quitas de en medio. Y tengo que ir dándote datos y datos y datos hasta que al final tienes la misma idea que yo. No, muy aproximada. El Padre expresa todo el concepto de la sabiduría y de la mente divina por medio de una sola palabra, en donde se concentra, se condensa todo lo que el ser divino hace, hará o pudiera hacer. Ahí hay una cosa que yo desafío a los estudiantes de la Biblia, que por favor estudien una palabra técnica, teológica, filosófica, que se llama el futurible. Creo que lo oísteis alguna vez. ¿Qué es un futurible? Pues es lo que pudiera haber ocurrido en determinadas circunstancias. Ahí tienes a Cristo que dice, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho estos milagros que se hicieron en vosotros, se hubieran arrepentido. Luego está dándome lo que hubiera pasado en determinadas condiciones. Dios tiene en su mente no solo lo que pasó, pasa y pasará, sino lo que hubiera podido pasar. Y todo este conocimiento que nadie puede llegar a dimensionar, lo expresa en una sola palabra que es el verbo. De ahí que cuando abra Génesis, capítulo 1, versículo 1, y comienza diciendo, en el principio creó, ¿quién? Dios. Y se refiere que a una persona, no se refiere al ser divino, a Dios mismo. E inmediatamente me dice, y dijo Dios, sea la luz. Y ese Dios no se aplica solo al que diseña la creación, sino al que da la voz de autoridad para ejecutarla, que es el verbo. Porque solo el verbo, en base a la generación eterna del Padre, puede decir cómo tiene que ser hecho conforme al absoluto, total, infinito y pleno pensamiento de Dios. ¿Algo más? Ahora tenemos que ejecutar la obra. Bueno, todos visteis construir una casa, ¿verdad? ¿Sabéis por dónde empieza a construirse la casa? Pues en una mesa de un arquitecto. Papeles, rayas, medidas, diseño, planos, tal. Al final, el plano está hecho. Y el arquitecto tiene en su mente, ¿qué cosa? ¿Cómo va a ser la casa? Ese plano no se lo puede dar al peón de obras, porque haría un churro con él. Se lo da al aparejador, que puede analizar el plano y ejecutarlo conforme a lo que está en el plano. Y dice, hágase y se hace de esta manera. Pero hay el que tiene que funcionar y realizar físicamente esa obra, que es el maestro de obras, el aparejador, no sé lo que, como se le llama, y él sí que va poniendo las cosas conforme al plano. Cuando esa casa se termina, si pudiera acabarse perfectamente, el arquitecto diría, esto es lo que yo pensé. Mira la creación. El Padre inicia la idea, el Hijo expresa la idea con el sea. ¿Y qué dice después? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, dando ¿qué? Orden para que todo sea hecho conforme a Dios, porque el Espíritu Santo no solamente oye del Hijo, sino que conoce la intimidad del Padre. ¿Entendéis esto? Por tanto, cuando hablamos de Jesucristo, tenemos que verlo siempre. Lo vemos como el hombre sufriente, lo vemos como el creador del cielo, todas estas cosas, pero no podemos escapar nunca a la idea de que el Salmo 2:7 dice, tú eres mi hijo. ¿Por qué causa? Porque yo te he engendrado hoy. Hay algo más que quiero decir antes de terminar esta charla porque no quiero saturaros. Mira, la teología debe estudiarse con la mayor profundidad posible.
yo me doy cuenta que después de años estudiando, ¿sabes lo que tengo que decir? Solo sé que no sé nada. Y sobre esa base vas descubriendo cosas. Pero no hay virtud ninguna en la teología que caliente el cerebro y deja frío el corazón. Mi gran profesor del seminario, el doctor Lacueva, un día que estaba estudiando con él la especialidad de cristología, me dijo: ¿cuánto sabemos de cristología, eh? Y yo, que lo conocía muy bien, no me atrevía a decirle nada. Y él se quedó mirando. Y dice: ¿qué te parece? Yo calladito. Y me dijo: ese silencio quiere decir que no sabemos nada, ¿verdad? Y es verdad. Descubres principios, descubres verdades que están ahí ocultas. Ocultas no porque Dios no las revela, ¿eh? Están ocultas porque tienes que escarbar en la palabra para encontrarlas y comprenderlas. Ahora, hermanos míos, la generación de la segunda persona, y resumo esto de esta manera, no es por una acción corporal como la que ocurre con la generación humana. Es simplemente una generación imposible para el hombre, porque no puede el hombre convertir en persona el concepto mental puro y absoluto. La gran diferencia de la generación mental del hombre y la del Padre engendrado es muy sencilla. El hombre expresa ideas, pero no las puede convertir en personas. Mientras que el Padre expresa exhaustivamente su mente en tal dimensión que, puesto que la idea es infinita y está en una mente infinita, tiene necesariamente que manifestarse, constituirse en persona. Las personas divinas son individuales, nunca independientes. Son distintas, pero nunca opuestas en acción, opuestas en cuanto a que el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Padre. Pero finalmente, este admirable Dios nuestro, invisible, el Padre es invisible, será invisible eternamente. Pablo dice que nadie lo ha visto ni puede ver jamás. El Espíritu Santo, que es Espíritu, se manifestó en algún momento en forma corporal para que fuese visto, paloma, llamas de fuego, para que se supiese de su presencia. Solo el Hijo, al hacerse hombre, permite que nosotros, en esa dimensión humana, podamos ver a Dios. Hermanos, yo os desafío a algo. Sin Cristo no hay teología, no hay Biblia, no hay vida, no hay esperanza, no hay gloria. Por tanto, tenemos que acercarnos a Cristo y preguntarle y decirle en adoración: ayúdame, Señor, para conocer más a Dios. A veces se busca la revelación y el poder en la tercera persona de la deidad. Y decimos es que el Espíritu Santo es el que revela, el que ilumina para que entendamos la Biblia. ¿Es verdad eso? Es verdad. Pero Jesús dijo que el Espíritu Santo enviado al mundo en misión de relación, consolador, otro consolador, dice, no hablará nada por sí mismo, sino que tomará de lo mío y os lo hará saber. Esta es la cuestión. Y decimos, bueno, es que el poder está en el Espíritu Santo de Dios. Claro, naturalmente que sí. Pero todo lo puedo ¿en quién? En Cristo, que me fortalece. Y quiero decirte que ningún poder divino, ninguna bendición divina es asimilable al hombre, a no ser que pase por el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, ¿qué?
hombre. Mis hermanos amados, he querido desafiaros a que estudiéis la generación del verbo. He dado unas pinceladas para despertar el interés. Lo que hemos dicho esta noche no es nada. Hay que seguir profundizando en ese concepto y en ese campo, y cada vez que lo veamos, caeremos como Juan a los pies de Cristo y adoraremos al Padre en el poder del Espíritu, en el nombre de Jesús. Que Dios añada sobre vosotros su bendición. Amén. Bueno, ya lo estáis viendo, ¿no? La verdad que yo me he quedado disfrutando. Me estaban diciendo, Samuel, hermano Samuel, me estaban diciendo por el escritorio, dice, te veo mucho riéndote. Sí, pero es que estoy disfrutando, amén. Nosotros sabéis que disfrutamos mucho esto. Muchas veces lo decimos, Samuel, que este es pues también nuestro ambiente, ¿por qué no decirlo? Con la escritura y pudiendo aprender unos de otros, que es el lema real de aquí, de Solo Escritura. Quería comentar que se me ha olvidado decirlo, pero lo digo ahora en directo. En el enlace, en la descripción del vídeo, nos han dado nuestra hermana Almendra Fantilli con nuestro hermano Alfonso Triviño, lo que es para que podáis ver lo que es la obra de un comentario del Mateo de nuestro hermano Samuel Pérez Millos, y es totalmente gratuito. Así que ya sabéis, ahí tenéis el enlace, pulsarle, descargarlo, verlo, que es gratis y es una bendición. Bueno, yo solamente, y ya te dejo plaza, José, para ir cerrando, que llevamos 52 minutos. Yo solamente no podía, lo siento de verdad, Samuel, ya sabes muchas veces cómo somos los estudiantes, ¿vale? Somos pues un poco inquietos a veces, ¿vale? Pero es sin querer, ¿eh? ¿Vale? Samuel, nosotros tenemos aquí en el canal, y tengo varios amigos que tienen otras páginas también, que es de tema de teología y demás, pero los que estamos aquí en España, no sé si es por el influjo, yo creo que sí, de Francisco La Cueva, porque claro, nosotros hemos recogido mucho de Francisco La Cueva, pero he visto que hay muchos hermanos de fuera, de Latinoamérica, tenemos hermanos de Argentina, otros amigos, desde aquí recibir un abrazo grande, de Chile, que no entienden este concepto, y me gustaría saber si lo va a poner en la obra que va a traer que está escribiendo de teología, si va a estar y lo va a desarrollar un poquito más para que también otros hermanos que son de fuera lo puedan entender, que es el energismo. Porque me he dado cuenta, Samuel, que nosotros aquí en España sí que lo tenemos más asimilado, ¿vale? Yo sé que estamos hablando de cristología, pero me interesaba mucho saber si va a desarrollar el tema o no para otros hermanos de fuera que, se lo digo de verdad, no saben ese concepto, saben el monergismo y el sinergismo. Dios le bendiga. Van a estar los conceptos esos y otros más de cristología que no se tocan mucho en el mundo hispano, porque, permitidme, yo sé que me voy a enfadar con los americanos y con los sajones, pero ¿qué le voy a hacer? Ya puedo, por mi edad ya puedo decir lo que me dé la gana, porque ya no... Pero quiero decir que la teología en Hispanoamérica especialmente es de una dependencia tremenda de la teología sajona. Son traducciones de teólogos sajones. ¿Son malos? No, por favor. Leamos teología americana o inglesa cuanta podamos, leámosla. Pero todos ellos han quedado anclados generalmente en los padres griegos. No han pasado de ahí. De modo que tú tomas las teologías sajonas y el concepto generación de verbo, por ejemplo, y el concepto muerte espiritual de Cristo se toca muy poco, porque han quedado en un espacio histórico que no tenían el problema y quedaron ahí. Ahora, la teología latina avanzó muchísimo más, porque se encontró con problemas que había que resolver. Y entonces ha entrado en una dimensión muy grande, muy elevada, muy profunda, y los
que especialmente hablan de 9, pero los 7 concilios ecuménicos de la Iglesia resuelven problemas de cristología y de Trinidad que no han sido tocados en la teología sajona. La teología sajona es una teología inductiva. ¿Cómo? Por ejemplo, es la teología de la afirmación. ¿Jesucristo es Dios? Sí. Versículos. Conclusión, Jesucristo es Dios. La teología alemana, que se lee poquito en el mundo evangélico, y ¿sabéis por qué? Entre otras cosas porque los alemanes han sido o han generado la teología liberal. Esto también es verdad, pero se han apartado de ella. Y leed la teología liberal para que entendáis las aberraciones que han llegado y no recorráis ese camino. Pero el alemán es un hombre que piensa. Luego, la teología alemana no es inductiva, es constructiva. ¿En qué sentido? Nunca pregunta, nunca afirma, pregunta. Mientras el sajón dice Jesucristo es Dios, afirmación, el alemán dice Jesucristo es Dios. Y no solamente lo complementa o responde con la Biblia, sino que también añade un poco de elemento reflexivo. La teología latina utiliza con las verdades bíblicas y los problemas que no se dieron en otros lugares en la historia del cristianismo, utiliza también la filosofía. Y claro, amigos míos, hablar de filosofía y hablar de psicología parecen gatos rabiosos que hay que escapar. Bueno, si la filosofía se coloca por encima de la teología, malo. Pero no hay forma de expresar alguna verdad teológica sin la filosofía. Imposible. Pongo un ejemplo para que veáis que no es tan extremo lo que estoy diciendo. Por favor, Samuel. Vamos a ver. ¿Por qué motivo decimos que Cristo es impecable? Bueno, porque no tuvo pecado, porque no pecó, porque el Espíritu Santo estaba con él, por bla, 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 bla. Bien. Jesucristo es impecable porque el sujeto de atribución de la responsabilidad de su naturaleza humana es la persona del Verbo Eterno. Pero hablar de este concepto es filosofía, ¿o no? Por tanto, tenemos que acudir a la filosofía para decir eso. Si no, no lo podemos decir, no lo podemos expresar. Así que, por favor, escritura, sana escritura, o como es vuestra... Sola escritura. Una de las solas. Amén. Amén. Sola escritura. Pero tienes que expresarla con palabras, ¿no? Bueno, pues evita que estudien una filosofía nociva y utiliza la filosofía de la reflexión y del pensamiento para que se puedan expresar verdades bíblicas profundas. Por eso, mi amigo querido, estarán esos conceptos en la cristología. Amén. Me alegro mucho. Yo ya me ha respondido. Además, tenía ganas de saberlo porque ya lo digo, de verdad, nosotros en España, con muchos hermanos, amigos de varios sitios, por ejemplo, que hoy está por aquí nuestro hermano Alfonso, que es de La Carlota, un servidor que está en el CEIBI y otros hermanos que están en otros sitios. Nosotros sí que lo tenemos asumido, pero hay otros hermanos que son de fuera que no. Así que mira, ya hay una obra, va a ver si Dios quiere una obra para poder arrancar de ella. Esto quiero despertar interés también porque en el volumen, hay 3 volúmenes de grandotes, digamos así, dentro de la teología que estoy escribiendo, porque la editorial me dijo, bueno, pero a partir de este tercer volumen no puedes pasar de 500 en cada páginas por cada uno de los que falta. Bueno, está bien. Pero uno de los libros que tiene dimensión es Teología Propia, Doctrina de Dios y Trinidad. Ahí se va a tocar algo que fue complicado y que la teología sajona toca poco, que es el filioque. Ah, muy bien. Y eso
hay que tocarlo necesariamente. Mira, mi ilusión más grande, que era la de la cueva, él murió sin conseguirlo y yo creo que voy a morir sin conseguirlo también. Pero mi ilusión más grande es que comencemos a escribir teología en lengua castellana con pensamiento castellano. O sea, pensamiento latino, no castellano. No se me enfaden los catalanes, ni los gallegos, ni los vascos. Pero quiero decir que empecemos a construir, a reflexionar verdades desde nuestro propio pensamiento personal. Claro. José, adelante. Adelante, que si no, yo me... Bueno, sí. Claro. Es una maravilla lo que está bueno. También le damos la bienvenida, que está aquí con nosotros, que es parte del equipo, nuestro hermano José María. Bienvenido, José María. ¿Qué tal? Adelante, José María. Yo estoy disfrutando, aunque esté callado aquí, yo con estar escuchando a nuestro hermano Samuel, yo disfruto. He escuchado sus audios, yo no sé, las veces, sus libros, he leído de Francisco La Cueva, pues todo lo que he podido encontrar. Y decir que para mí es un orgullo que la teología española tenga conocimiento y tenga grandeza en todo el mundo, porque ya nuestro hermano, por ejemplo, Samuel, he escuchado en toda Latinoamérica sus libros y su trabajo, está recorriendo el mundo, y es una maravilla tener a un discípulo de Francisco La Cueva, que ya está con el Señor, aquí con nosotros, y para nosotros es un orgullo, porque, como he dicho en otras ocasiones, somos alumnos desconocidos para él, pero somos alumnos en el secreto. Aquí estamos para seguir aprendiendo. Que el Señor lo bendiga grandemente y le dé salud para que pueda llegar a alcanzar todo lo que ha propuesto en su corazón. Gracias. Bueno, pues, gloria al Señor. Aleluya. Bueno, pues decir que nos hemos propuesto a nosotros mismos de estar una horita de programa y no más, para no molestar al hermano mucho tiempo. Solamente decirle que hemos aprendido mucho. Esto nos va a servir para que nosotros sigamos estudiando. Y al principio hemos hablado del tomo de Cristología que está a punto de salir. Al principio habían unos hermanos, ahora pues hay muchísimos más conectados. Entonces pues no vamos a hacer preguntas porque ya llevamos una hora de programa y no queremos estar más tiempo. Lo vamos a dejar aquí. Lo que sí quisiera, por favor, hermano Samuel, el tomo de Cristología, ¿para cuándo lo tenemos? Esto con toda seguridad, Alfonso Triviño, el director ejecutivo de CLIE, me ha dicho que en agosto están los dos tomos, Bibliología y Cristología. Pero debido a que voy a estar, Dios mediante, lo dije al principio, creo que estamos fuera de programa cuando contábamos esto, voy a estar un mes en Argentina, en el Instituto Bíblico, dando Cristología todo el mes. Estamos pensando o están pensando en la posibilidad de editar ya, adelantarse un mes o un mes y medio a la edición de esos libros. De modo que estaremos ahí. Y me vais a permitir, para que no me olvide, porque los abuelos nos olvidamos de las cosas, me vais a permitir que dé las gracias a una persona que me ha impactado por su insistencia, que se llama Almendra. Esta hermana ha sido capaz de conquistar a la secretaria ejecutiva mía, que organiza agenda y que contesta, que es mi esposa Susana, que además preside el equipo de trabajo en la asociación que recientemente hemos constituido, que se llama Asociación Teológica Samuel Perendillos. Esa asociación es la que ahora mismo controla todo lo que tiene que ver con mi actividad extra iglesia o fuera de la iglesia donde yo estoy. Si sois capaces de conseguir que Almendra hable con Susana y se pongan de acuerdo,
podemos estar en algún otro programa más adelante. Gloria al Señor. Insistiremos con todas nuestras fuerzas. Claro que sí. Yo he de decir que nuestra hermana Almendra, al revés, Almendra Fantilli, así sí, Sí. que al revés, que la hermana al revés. La verdad que muy, pues eso, muy amable y como dice Samuel, que al revés, está presente para intentar luego cuando se pueda y el Samuel también pueda, pues tenerlo de vuelta, que para nosotros, para los estudiantes, es una bendición de Dios, porque aprendemos. Bueno, Pues sin más, gracias a todos los que habéis estado aquí. Deciros que todo lo que se ha dicho aquí hay que volver a escucharlo, y a escucharlo, y a escucharlo, y a escucharlo, y eso nos llevará a seguir estudiando la palabra del Señor. Una vez más, hermano Samuel, don Samuel, muchísimas gracias por estar en este humilde programa. Me encanta que me llames Samuel, porque siempre me pregunto, si viniera Pablo el apóstol a la iglesia, ¿qué lío tendríamos para presentarlo? Es el doctor Saulo de Tarso, ¿qué es? Y él decía, pero si yo quiero que me llamen esclavo de Jesucristo, que es el título de honor. No hay ningún título en el mundo cristiano. Mira, los títulos académicos son buenos, doctor en esto y aquello, pero de la puerta de la iglesia para la calle. Si un día te invitan a televisión o a una conferencia en la universidad, pues oye, es bueno que digas, pues es el doctor fulano de tal, está muy bien. Pero dentro de la iglesia somos hermanos en Cristo, amigos en Cristo, compañeros en Cristo, servidores de Cristo y esperamos a Cristo. Esta es la cuestión. amén. Gloria al Señor. Pues que Dios le bendiga mucho. Gracias, hermano. Saludos. Chao. Bueno, bendiciones. Ya sabéis, mañana tenemos otro directo aquí en Solo Escritura, no perdérselo. José, recordadlo, mañana tenemos nuevo directo, así que todos los que estéis ahí, acordaros que en Solo Escritura, ¿cómo es eso, José? Unidos en la escritura, en la palabra. palabra de Dios.